Estamos de vuelta a las 8:45, listos ahora para conversar con Luis Carlos Ugalde, mexicano, expresidente del Instituto Federal de Elecciones en México, la gran institución que está a cargo no solo de organizar las elecciones, sino en términos generales de regir buena parte de la vida político-electoral del país. Luis Carlos estuvo a cargo de uno de los procesos más relevantes de ayornamiento o de actualización de la ley electoral. Y sobre eso queremos conversar con él en momentos en que Guatemala, la verdad que es una aspiración constante, no es solo de este momento, pues trata de actualizar, de modernizar, ojalá de hacer más útil y orientada hacia la construcción de una verdadera democracia su ley electoral. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y me da mucho gusto estar aquí en Guatemala. Arranca entonces, don Adrián. Bueno, primero la pregunta obligada es, entendiendo con lo que conoces ya de la realidad nacional, si tuviéramos que centralizar los problemas más serios que tiene nuestra legislación en vista de la reforma, haciendo un ejercicio de síntesis, ¿cuáles serían los tres problemas torales en los que descansa nuestra patología en el tema electoral en este país? Yo, como lo veo desde una perspectiva externa y cuidando mucho el conocimiento general y habiendo estudiado muchos sistemas electorales del mundo y el mexicano en particular, creo que aquí tienen dos o tres retos fundamentales. El más importante es generar estabilidad y largo aliento de los partidos políticos. Si los partidos políticos son un vehículo electoral de corto plazo, que son propiedad de los candidatos a la presidencia o de caciques regionales, los partidos políticos van a ser un instrumento de la corrupción, del influyentismo y no un instrumento del interés público, de la estabilidad y de la construcción democrática. Primer problema. Segundo tema, el tema de quién paga la democracia. Y aquí me parece que ese es un tema central. Si tú quieres tener partidos políticos que no sean instrumentos o vehículos del acceso al poder de grupos o de personas, necesitas darles una vida independiente de los procesos electorales, es decir, que el partido sea más importante que la persona, que el partido sea más importante que el candidato y que los partidos no desaparezcan cuando acaba la campaña o cuando el candidato pierde, como ha ocurrido en Guatemala en los últimos años. Pero además que el partido no dependa necesariamente del financiamiento de un grupo o sector que lo que busca es llevarlo al poder para ver desde ahí reflejados sus intereses económicos. Entonces yo creo que aquí habría que hacer dos cosas. Uno, deben incrementar el financiamiento público en periodos electorales y no electorales, sobre todo no electorales, porque lo que entiendo es que el financiamiento público es por reembolso. Y entonces significa que los partidos solamente gastan cuando hay elecciones, pero ¿qué pasa con la formación de los cuadros? ¿Qué pasa con las burocracias mínimas que requieres para tener un partido político permanente? Aquí surgen al amparo de una campaña y desaparecen cuando ya no hay campaña, y eso no da estabilidad. Y segundo, entiendo que en la nueva reforma electoral que se discute y que se discutirá en el Congreso, se está proponiendo reducir el financiamiento privado, lo cual me parece gravísimo, porque es un poco ingenuo pensar que como tú decretas que reduces el financiamiento privado a la mitad, por ese solo hecho los contratistas o los que quieren hacer negocio o cualquier tipo de persona va a dar menos dinero. Eso no es cierto. Se comenta, me han explicado, me han dicho que en Guatemala hay un problema como lo hay en México y en muchos países, de que la gente da más dinero de lo que la ley permite, entonces te lo dan por debajo de la mesa. Entonces, por eso, pero esto sería a pesar del control que tendría que tener el ente electoral aquí, partiendo de un escenario del deber ser. Bueno, el Tribunal Electoral debe tener un mecanismo de fiscalización, pero esos mecanismos de fiscalización son muy limitados. En la realidad la gente hace lo que tiene que hacer para ganar una campaña. No porque la ley diga no hay que gastar mucho, la gente no lo va a hacer. Entonces reducir el financiamiento privado en un esquema así y dejar intacto el financiamiento público me parece la peor combinación. Y tercero, yo creo que se tiene que discutir por qué hay este transfugismo y este oportunismo en saltar de aquí para allá. Lo que se comenta de la creciente o problemas de corrupción que hay en el Congreso de Guatemala es un problema muy grave, es un problema estructural, y eso no se va a componer solamente por prohibir que las comisiones se repartan de una u otra forma. Esto tiene un problema estructural que yo creo que habría que definir en un tema que es, se debe institucionalizar la vida de los partidos y que tengan una vida más allá de las candidaturas de personas. ¿Y cómo podemos entender exactamente qué es lo que causa ese transfugismo? Yo puedo ofrecer una respuesta muy simple y sencilla. Simplemente el diputado electo no se considera representante popular, sino en realidad la persona ungida para beneficiarse de ciertos privilegios y busca en dónde puede hacer valer mejor esos privilegios
de los que disfrutan. Yo creo, y permítanme hacer una reflexión más global histórica, yo creo que lo que ocurrió o ha ocurrido en Guatemala es que a partir de la transición a la democracia civil y de una nueva constitución que buscaba generar inclusión y buscaba estimular la formación de partidos políticos y de comités cívicos y de participación ciudadana, es decir, un buen propósito. Lo que ha venido ocurriendo en las últimas 2 o 3 décadas es que eso ha venido desarrollando una enfermedad, que eso que era un esquema para la participación ahora se ha convertido en un instrumento del clientelismo. Y entonces han surgido muchos partidos pulverizados. No se ha construido lealtad hacia los partidos, sino lealtad hacia las personas, y el dinero ha corrompido la vida pública de este país, como ha corrompido la vida pública en México y en otros países. Quiero ser muy respetuoso como extranjero que soy en Guatemala. Estoy narrando un fenómeno. O sea, no estás viniendo a dar lecciones. No, lejos estoy de eso. Yo simplemente estoy reproduciendo lo que en esta visita y lo que hemos encontrado. Como yo puedo decir que el problema principal de la democracia mexicana es el enorme problema de la corrupción para financiar campañas. Lo digo y lo he escrito. Entonces lo hago con mucho respeto, con mucho cuidado, simplemente haciendo reflexión. Y hago una segunda reflexión. Están ahora en un momento de una reforma electoral y ojalá no pierdan esa enorme oportunidad política que se abre determinado número de años. Y lo que siento, lo que he escuchado, lo que me han comentado, lo que he visto es que lo que se está proponiendo es muy limitado para las necesidades del país y probablemente incluso contradictorio. Pero Luis Carlos, perdón Adrián, pero Luis Carlos, es que en términos claros, a mí me parece que los guatemaltecos no tenemos suficiente claridad respecto de qué queremos lograr con el sistema electoral. Exacto. Y por lo tanto no conocemos con precisión cuáles son las reformas que necesitamos Es correcto. hacer. En mi país también ha pasado eso. Si estás planteando esos 3 problemas fundamentales de Guatemala, nos decías volatilidad de los partidos políticos, necesitamos darles permanencia. Financiamiento electoral, necesitamos encontrar una fórmula que mezcle financiamiento estatal con financiamiento privado, que le dote de independencia, pero también de permanencia a los partidos y capacidad de funcionamiento y de formación de cuadros. Y por último nos decías que hay un problema estructural que solo se manifiesta en el transfugismo, pero que tiene que estudiarse porque es de causas muy profundas. Por supuesto, ese es el tema, ese tema es central, con el tema otro de la reelección indefinida, que me parece que es muy perverso. Vamos también. a financiamiento. En México lo que hicieron fue que obligaron a las televisoras a otorgar unos espacios constantes, gratuitos, para que hasta el partido más pequeño y menos significativo tuviera posibilidad de expresar su propuesta al elector. Sí. ¿Se resistieron las televisoras a hacerlo? Se resistieron y ha causado otros problemas, que ahora muchos medios de comunicación en México venden la cobertura informativa. Entonces le cerraron la llave del negocio de vender spots y abrieron otro negocio que es vender cobertura informativa. Eso tiene que ver mucho con la estructura de los medios de comunicación. Cuando hay una concentración de medios de comunicación, sobre todo electrónicos, si le cierras el negocio de un lado, van a abrir eso de las ventas de los infomerciales en televisión, eso ya existe mucho aquí en Guatemala. Entonces ese tema es, o sea, yo sí creo que el acceso gratuito a los medios electrónicos es una cuestión importante, proporcional a la fuerza de cada partido, porque esta idea de que todos deben recibir lo mismo también me parece injusta y genera otros problemas de mayor oportunismo. Además, en un país donde hay 28 partidos, ¿cómo vas a dar ese acceso? Se vuelve inmanejable. Hay que pensarlo con cuidado, pero claramente ese es un tema. Otro tema es cuál es la cantidad de dinero que le vas a dar a los partidos y cada cuánto. Si solamente le das reembolso una vez concluida la campaña, pues es como cuando vas a una cantina, te acabas todo en una noche, entonces hay que irlo partiendo. Déjenme darles un ejemplo. Es como hoy en la mañana en una reunión que tuve con algunos analistas, les decía, si solamente cambias los hábitos del jugador, pero no las reglas del casino, no va a funcionar esto. Es decir, si los partidos o los políticos quieren cambiar las reglas, pero no cambian las reglas del juego global, no va a funcionar. Y un último tema, el tema de la reelección. En México no hay reelección, la va a haber apenas, y yo toda mi vida he estado diciendo debe haber reelección, porque la reelección es un mecanismo democrático de sanción, premio a los legisladores que hacen bien la chamba, el trabajo. Pero la reelección indefinida como existe en Guatemala me parece también muy perversa, porque te genera otros problemas.
te genera clientelismo, te genera Caciquismo. corrupción, te genera caciquismo, te genera ir saltando de un lado a otro, no importa. Es como ir saltando de piedra en piedra para cruzar un río. Quieres cruzar el río y no te importa la piedra en donde estás. Hay que crear más lealtad institucional y más estabilidad, y eso es un tema muy relevante. Justamente en esa línea y retomando el primero de los asuntos o de los ítems que nos mencionabas, el tema este de la pertenencia, la uniformidad en una línea, si no ideología plena, pero sí una forma de ver el rumbo del Estado, esa pertenencia del afiliado con el partido para darle continuidad. Claro. ¿Cómo fortalecer eso en la presencia en departamentos o en el interior cuando no hay, por ejemplo, presencia o organización partidaria? Ustedes tuvieron ese problema en México para cómo evitar esa cooptación de caciques fruto de la centralización. Es que nosotros venimos de otro origen histórico. El problema en México es que había un partido muy poderoso llamado PRI que dominaba la vida pública durante buena parte del siglo XX. Entonces tenemos un partido muy institucionalizado, muy fuerte, muy estable. Entonces lo que había que generar era más partidos, pero se crearon reglas para que hubiera pocos partidos. Ustedes tienen reglas para que haya muchísimos partidos. Y ahora quieren darle más facultades a los comités cívicos, entiendo que se llaman, para que puedan postular candidatos a diputados, entiendo. Vas a empeorar el problema. ¿Eso te parece un despropósito? Claro que me parece un despropósito, porque si lo que quieres es fortalecer a los partidos, si le das a otros vehículos capacidad de postulación, lo único que vas a pulverizar es la capacidad de los partidos para tener cierta representatividad. No, pero déjame ponerte un argumento ahí. Si estás frente a una realidad diversa en términos culturales y en términos de visión del mundo, ¿cómo permites que esas representaciones culturales tengan una presencia en la construcción del país completo si no es vía esa facilitación, digamos, de las expresiones nacionalistas? Por ejemplo, en España lo vemos así. Es decir, lo que tenemos Partidos hoy, regionales vemos en España. Bueno, entonces lo que comentas está bien. Es algo que yo he reflexionado. ¿Por qué no generas la figura de partidos regionales? Pero para gobierno local nada más. Para gobiernos locales, claro. Porque hoy a lo mejor tienes 28 partidos, pero algunos de ellos son de carácter regional. No todos tienen que tener capacidad nacional, entonces genera una figura de registro regional y que haya por región partidos. Y los que tengan representación nacional, que sean solamente aquellos que pueden tener presencia o registro o organización en todos los departamentos y en la buena parte de los municipios. Yo creo que eso sería un buen propósito. Yo creo que si hablamos de partidos nacionales, una condición para que haya más estabilidad es que haya menos partidos. Pero se impondría entonces el tema de cómo fortalecer la democracia interna del partido, justamente para evitar la cooptación, ¿o no? Ese es otro tema. Ese es otro tema que no sería el tema inicial, pero ese te lleva a otro problema. Cuando se trata de promover la democracia interna como si eso fuera el oasis, a veces lo que acaba ocurriendo es una simulación porque acaba habiendo manipulación de las bases en ocasiones o ciertos caciques, y estoy hablando de mi país, acaban por comprar a ciertos núcleos poblacionales. Entonces, la democracia interna de los partidos tiene sus ventajas y también tiene sus enormes riesgos. Eso es por la simetría de formación entre las bases y la dirigencia, de formación educativa estoy hablando yo. Tiene que ver con las desigualdades económicas. En México hay un problema de compra del voto, de movilización de electores. Sé que en Guatemala también tienen un fenómeno así. Entonces, cuando hay democracia interna, el problema es que si no defines bien el padrón de los militantes que pueden votar, acabas por comprar el voto y definir candidatos. Entonces hay que ser cuidadoso. Debe haber una democracia directa, abierta a todos, o debe ser una democracia de delegados del partido. Hay que ser cuidadoso con eso. Luis Carlos, en México, igual que en Guatemala, quienes tienen la llave del candado de la reforma electoral, pues son los propios políticos, los beneficiarios de un régimen legal al que están acostumbrados y que difícilmente quieren cambiar o solo quieren hacerle las menores o los cambios más cosméticos posibles y para que aparenten ser mucho más de lo que en realidad son. ¿Cómo lidiaste con eso en tu país? Bueno, los partidos siempre velarán por su interés, son de corto plazo, quieren ganar la siguiente elección, hay pocos visionarios. Y en un sistema como el que hay en Guatemala es aún más acelerado ese proceso, más agudo. Entonces lo importante es la fiesta de hoy en la noche. Ya mañana veo cómo la apago, ya veo mañana cómo soluciono. Ese horizonte temporal tienen que expandirlo y todas las reformas electorales acaban por tener ese problema. En mi país también 2 reformas electorales recientes en los últimos años han acabado por hacer las cosas peor. Y México venía en un proceso de evolución creativa y mejorable en su sistema electoral y por la percepción de los políticos esto se ha ido deteriorando, debo decirlo. Perdón. El endurecimiento de las sanciones dentro de los procesos, no solo electorales, sino de todo el régimen y de toda la dinámica de los partidos políticos, ¿es una forma realmente disuasoria
O por lo que tú me dices, si es por abajo de la mesa y bajo el esquema de... Entonces, ¿cómo entrarle? ¿Funciona realmente el fortalecerlo o no? Yo creo que hay que combatir las causas de los problemas y no las manifestaciones. Las políticas punitivas generalmente no dan muchos resultados. Lo digo por experiencia en México. Hemos puesto multas a partidos políticos y generalmente no se comportan bien. Reitero, el cortoplacismo de la política en el mundo y en Guatemala hace que tú quieras ganar la fiesta de hoy en la noche. La coyuntura es mañana hoy. veré, si mañana me dan una multa será otro día, pero yo creo que las multas no son el camino para atacar estos problemas que tienen. ¿Te sorprende que el electorado guatemalteco sea inmensamente más conservador que progresista en términos generales y que luego en ambas expresiones se atomice tanto la representación partidaria? No puedo comentar de eso porque no sé, pero sí observo un fenómeno en Guatemala que está ocurriendo en México y está ocurriendo está ocurriendo en Estados Unidos, está ocurriendo en muchas naciones del mundo, que es el fenómeno de la antipolítica. Como ves que hay mucha corrupción en la política, piensas que político es igual a corrupción y entonces dices, no quiero políticos porque son corruptos. Quiero una cosa distinta, que luego vienen y hacen lo mismo. Entonces quienes se postulan como los no políticos acaban por ganar la simpatía popular, los antipolíticos. Y este es un discurso muy peligroso, porque acaba por destruir a las instituciones y sobre todo acaba por engañar a la gente, porque le dicen a la gente, yo no soy político, vota por mí. Pero lo que tú no quieres es tener no políticos, es un absurdo, es como si me dijeran, yo para conducir este gran programa de noticias necesito a alguien que no sea periodista. Pues qué absurdo, o para tener una gran empresa necesito a alguien que no sea empresario, es tonto decirlo. Bueno, tan tonto es decir eso como decir que no quieres a un político que haga política. Lo que quieres son políticos honestos. Y lo que queremos combatir no es a los políticos que se salgan. Lo que queremos es que se salgan los políticos corruptos, incompetentes, sin formación. Y que vengan políticos profesionales del sector empresarial, del periodismo, de la academia. Pero este discurso de la antipolítica genera espejismos y luego acaba por generar desencanto porque la gente se da cuenta que finalmente era un político, pero sin la preparación necesaria, sin el profesionalismo y a veces amparado en partidos que son más de lo mismo. Eso está pasando en México. Eso puede ocurrirles en Guatemala, eso está pasando en muchos lugares del mundo y por lo tanto hay que atacar la demagogia de la antipolítica. La demagogia que diga, para gobernar bien necesitamos a gente que no sea política. Eso es un absurdo, es una contradicción de términos y hay que decirlo abiertamente. Última pregunta antes de despedirte. ¿Por qué es tan terrible el transfugismo en el Congreso de la República? Porque perdón, quiero ser muy respetuoso de esto. Yo simplemente estoy reproduciendo lo que he encontrado. Primero porque en un sistema tan volátil de partidos es difícil que un partido político llegue con una mayoría. Segundo, porque pues hay mecanismos de cooptación y de corrupción que te permite jalar a alguien. Tercero, por el financiamiento. Si tu campaña vale $500,000 para ser diputado, como se me ha comentado, y tú ganas $3,000 al mes, ¿de dónde pagas tu campaña? Bueno, pues recibes un pago para cambiarte de partido y con eso financias parte de eso. Entonces, la corrupción del financiamiento de las campañas y su elevado costo con un financiamiento tan exiguo hace que te financies de como sea y el transfugismo es parte de esa realidad. Luis Carlos Ugalde, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. 8:45. Muchas gracias. Vamos rápidamente con Rocío Lazo, ya nos cuenta qué se dice en redes sociales sobre esta conversación. Gracias, Juan Luis. Así es, ahora vamos a conocer sus comentarios. En este momento le hacemos la pregunta: ¿qué cree usted que podemos aprender de las reformas electorales que se realizaron en México? Esperamos sus comentarios. Comenzamos con Raúl. Hay que contratar a Ugalde para que imparta una conferencia magistral a la Comisión de Asuntos Electorales. Doctor Sergio Hernández. Las reformas a la ley electoral y de partidos políticos son viejas, pocos logros reales para la población. No creo que cambien las cosas. Luis Fernando nos dice: son reformas totalmente distintas. En México se trataba de democratizarlo, acá se trata de regularlo. Y por último, José Emiliano Orellana, afiliados sin derechos para nominar y votar asambleas de partido. Basta ya, dueños del partido. Le recordamos que en Facebook y en Twitter nos encuentra como Canal Antigua. Ahora es momento de ir a conocer todo lo más importante sobre el mundo deportivo y lo invitamos a sintonizar a las 10 p.m. ya que nuestros analistas la tienen lo mejor.